Hola chicos, soy Juan Badía, profesor del módulo de instalaciones eléctricas de interior, correspondiente al ciclo de grado medio de instalaciones eléctricas y automáticas, y a continuación vamos a resolver un problema de previsión de cargas en un edificio destinado a viviendas, locales comerciales y oficinas, y también a calcular las secciones, intensidades máximas de cortocircuito y diámetro de tubos de diversas líneas de enlace de este edificio. Esto es el segundo problema que hacemos, por tanto vamos a intentar ir un poco más rápido que en el anterior, ya que las cosas que se explicaron ya se dan por sabidas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a leer el enunciado. Es el problema número 8. Un edificio de 11 plantas con dos viviendas por planta de 120 metros cuadrados cada una. Las viviendas tienen circuito de calefacción eléctrica. El edificio tiene un motor asíncrono trifásico para ascensor de 5,4 caballos. Funciona a 230/400 voltios, 50 hercios y coseno de phi de 0,85. Rendimiento de 0,87. Hay un bajo comercial de 90 metros cuadrados. Un entresuelo para oficinas de 80 metros cuadrados. Un garaje subterráneo de 130 metros cuadrados y para las estancias comunes, escaleras, portal, etc., una superficie de 80 metros cuadrados, que se iluminarán con lámparas halógenas. El edificio tiene una piscina de 20 por 15 por 2 metros. La línea general de alimentación es trifásica con neutro de 400/230 voltios, 50 hercios. Nos piden, vamos a abrir, solo a leer el primer apartado y después ya leeremos los siguientes. Calcular previsión de cargas del edificio. Muy bien, pues para resolver este problema, igual como lo hicimos en el anterior y como con todos los de esta unidad, vamos a utilizar por un lado el reglamento electrotécnico de baja tensión. Por otro, yo lo tengo aquí en formato digital, vosotros lo tenéis en papel, también en formato digital. Por otro lado, el formulario en PDF que se os ha proporcionado. Y nada, y por el otro lado, pues vosotros utilizaríais una libreta o una hoja de papel en blanco. Yo voy a utilizar esta libreta virtual, que es lo que más nos retrasa a la hora de hacer los videotutoriales, pero bueno, al final sirve para el efecto, para simular un problema hecho paso a paso como lo deberíais de hacer vosotros ante un examen o ante cualquier ejercicio que se os ponga para casa. Muy bien, vamos a empezar con el primer apartado, el apartado A, la previsión de cargas. Aquí ya he escrito yo que la previsión de cargas de un edificio, la potencia total del edificio corresponde a la PV, que es potencia en viviendas, más la potencia en servicios generales, más la potencia LC son locales comerciales, más la potencia en oficinas, más la potencia en garajes. Esta sería la fórmula genérica y para muchos edificios pues habrá términos que no existan. Por ejemplo, si no hay oficinas, pues este término no existiría, o si no tiene garaje el edificio, pues ese término no existiría. Pero en este caso que nos atañe, este edificio tiene todas las cosas. Pues vamos a ver directamente qué es cada una. Potencia en viviendas. Muy bien, vamos al enunciado rápidamente. Es un edificio de 11 plantas con dos viviendas por planta de 120 metros cuadrados cada una. ¿Cuántas viviendas hay? 22. Muy bien, 11 por 2, 22. Las viviendas tienen circuito de calefacción eléctrica. Este dato que nos está indicando, que son viviendas de electrificación elevada, porque una vivienda que tiene un circuito de calefacción eléctrica ya es un circuito diferente a los 5 de electrificación básica. Por tanto, automáticamente las viviendas son de electrificación elevada, y si no nos dicen lo contrario, tenemos que estimar que tienen la potencia mínima en electrificación elevada, que son 9200 vatios. Muy bien. Ahora, ¿qué nos haría falta? Sabemos que la potencia en viviendas es igual a K, coeficiente de ¿qué? De simultaneidad, por el número de viviendas electrificación básica por el grado de electrificación básica que tengan esas viviendas, más número de viviendas electrificación elevada por el grado de electrificación elevada que tengan. Recordad que existen hasta 3 grados de electrificación elevadas y 2 en electrificación básica. Partido número total de viviendas. ¿Qué sabemos aquí? Pues ya sabemos que esto es 0, esto nos da igual lo que sea, ¿vale? 5750, porque algo multiplicado por 0 es 0. Aquí, ¿cuántas viviendas tenemos? Pues todas las viviendas son de electrificación elevada. Por tanto,
las 22 viviendas son el número de viviendas de electrificación elevada. Y el grado aquí hemos dicho que son 9200 vatios, ¿eh? Esto será 22. Nos falta esto, el coeficiente de simultaneidad. ¿Dónde lo miramos? K es igual a... Nos vamos al reglamento, instrucción número 10, lo tengo ya abierto por ahí. Miramos la tabla, 21, 15,3, 22. 22 es este último caso de la tabla. Número de viviendas mayor a 21. Hay que hacer esta formulita. 15,3 más el número de viviendas menos 21 por 0,5. Muy bien. Vamos a ver. Vamos otra vez a la libreta. Aquí será 15,3 por n menos 21. No, 15,3, perdón. Más n menos 21. ¿Vale? Por 0,5. Vamos a ver. Muy bien. ¿Cómo hacemos esto? Aquí vamos a esto arreglarlo un poquito mejor. Vale. Esto, n, ¿qué es? El número de viviendas. Son 22. Muy bien. Pues esto será 15,3 más 0,5, ¿no? 15,3 más 22 menos 21, 1 por 0,5. Recordad, primero los productos, luego las sumas, son 0,5. 15,3 más 0,5 da 15,8. Muy bien. Si esto lo pasamos aquí y resolvemos, voy a sacar la calculadora. Recordad, yo cuando saco la calculadora, vosotros en el video tutorial no la veis, pero estoy haciendo un cálculo con calculadora. 15,8 multiplico por 22 arriba por 9200 arriba y divido al final por 22. Son ya me dan 145.360 vatios, una potencia considerable. Pero eso es normal porque me da 145.360 vatios. Estamos diciendo que esto es normal porque son viviendas de electrificación elevada y son 22 viviendas. Muy bien. Vamos al siguiente apartado, al siguiente término de la potencia total del edificio. Potencia en servicios generales. Por un lado, tenemos un ascensor. Potencia del ascensor. Tenemos potencia de iluminación en zonas comunes, ¿vale? Esto yo voy poniendo aquí abreviaturas, pero como digo lo que es cada cosa, ¿vale? Muy bien. ¿Qué tenemos? Una piscina. Las piscinas tienen depuradoras y las depuradoras consumen electricidad, ¿vale? Vamos a ver cuánta electricidad consumen. Potencia piscina. Muy bien. ¿Tenemos algo más? Vamos a ver. Repasamos. Piscina, bajo comercial, eso es otra cosa ya. Y el ascensor. Mole, muy bien. Vale. Vamos a ver en primer lugar el ascensor. Libreta. Vale. La potencia del ascensor, recordad, si nos dan la potencia en caballos, hay que pasarla a vatios, ¿vale? Pues entonces es 6,4 caballos por 736. En el otro problema puse 35, ¿vale? Me equivoqué, son 36 vatios cada caballo. Y ¿qué hacíamos aquí? Dividíamos por una cosa que se llamaba el rendimiento, 0,85. Eso ya lo explicamos en el anterior problema, ¿de acuerdo? Bueno, aquí si queremos hacer un poco bien los números es cuando cuesta un poquito más, pero es lo que tiene este aparatito. Muy bien. Vamos a repasar que no nos... Sí, 6,4 caballos, no, 5,4, disculpad, ¿vale? Aquí tenemos que borrar.
y poner 5,4. Muy bien. Bueno, pues hacemos eso. 5,4 por 736 partido 0,85. Son 4.675. Muy bien. Y aquí hemos de añadir una cosa, ¿vale? Alguna gente no lo hace, pero si no se hace, y es que debemos de tener en cuenta que el ascensor, al ser un motor, tiene que llevar un coeficiente multiplicador de su potencia que en el caso de ascensores montacargas, cualquier aparato de elevación, tiene que ser 1,3. ¿De acuerdo? En el anterior problema no recuerdo si este coeficiente lo utilizamos en la previsión de cargas o solo para el cálculo de la sección de la línea del ascensor. Se ha de utilizar en los dos sitios, ¿de acuerdo? Si no lo hice en el anterior problema, recordad que hay que hacerlo. Por tanto, la potencia va a ser la que nos había dado antes por 1,3. Estamos hablando de 6.078 vatios. Hemos dividido entre el rendimiento y arriba hemos pasado de caballos a vatios multiplicando por 736 y después hemos multiplicado por 1,3 porque se trata de un motor de aparato de elevación. Si fuese un motor como por ejemplo para un grupo de presión, este coeficiente en vez de 1,3 es 1,25. Muy bien, vamos al siguiente término de los servicios generales. Estamos aquí. Ahora vamos a calcular esto. Potencia en iluminación de las zonas comunes, ¿vale? Nos dicen que esas zonas comunes ocupan una superficie de, vamos a ver, escaleras, portal, una superficie de 80 metros cuadrados. Y no nos dicen nada más. Sí, nos dicen que las iluminarán con lámparas halógenas. Bueno, acabamos de dar en la unidad 9 que las lámparas halógenas son lámparas ¿de qué tipo? De incandescencia. Y en el libro, en la página 219 y en el código técnico de edificación también se dan unas tablas orientativas para estimar la potencia eléctrica en iluminación en zonas comunes en función del tipo de lámpara. Concretamente, para lámparas de incandescencia son 20 vatios por metro cuadrado. Si eso lo multiplicamos por 80 metros cuadrados que tenemos, pues nos saldrán 1.600 vatios. 1.600 vatios. Muy bien. Vamos a Bien, ahora para terminar la potencia en los servicios generales nos quedaría la potencia en la piscina. La potencia en la piscina me están diciendo no cuál es la potencia, es la potencia de la depuradora, pero yo de la depuradora solo sé las dimensiones de la piscina. Entonces también en la página 219 del libro tenéis una tabla orientativa para en función de los metros cúbicos estimar la potencia en vatios que necesita la depuradora de la piscina. En concreto son 8 vatios por metro cúbico. ¿Y cómo sacamos los metros cúbicos de la piscina? Pues tan sencillo como multiplicar todas sus dimensiones. ¿De acuerdo? Las dimensiones eran... Aquí nos dice que es una piscina de 20 por 15 por 2. 20 por 15 por 2 son 600 metros cúbicos. Por tanto, aquí son 600 metros cúbicos. Recordad el volumen de una piscina. Si esto es la piscina, ¿vale? Esto es la piscina, pues si esto eran 20, esto 15 y esto 2, ¿vale? Son 20 por 15 por 2 igual a 600 metros cúbicos de piscina. Por tanto, si 600 lo multiplicamos
por 8 nos da 4800 vatios. Y ahora podemos sacar que la potencia en servicios generales serán igual a 6078 más 1600 más 4800 de la piscina. Sumamos todo eso. Aquí nos dará 6400. 6400 más 6078 son 12478. 12478 vatios. Muy bien, ya tenemos la potencia en servicios generales. Aquí en el problema nos dicen que hay un bajo comercial de 90 metros cuadrados. Si nos vamos a la instrucción 10, el reglamento, en su punto 4.1, nos dice que un mínimo de 100 vatios por metro cuadrado y planta, ¿vale? Con un mínimo de 3450 vatios y un coeficiente de simultaneidad 1 para cada local comercial. Por tanto, vamos a multiplicar 100 metros cuadrados aquí son, aquí vamos a ver, 100 vatios por metro cuadrado por los 90 metros cuadrados del local, y eso nos va a dar 9000 vatios. Muy bien. Vamos a las oficinas. Potencia en oficinas. Potencia en oficinas. Venimos aquí y nos dice que es lo mismo. Y en el enunciado nos dice que la oficina tiene una superficie de 80 metros cuadrados. 80 metros cuadrados. Pues entonces aquí simplemente es hacer lo mismo. 100 vatios por metro cuadrado por 80 metros cuadrados, pues eso da 8000 vatios. Por último tenemos la potencia en garajes. La potencia en garajes también tiene un ratio en función de los metros cuadrados. En este caso el garaje tiene 130 metros cuadrados y no nos dice nada más, ¿vale? Pero es un garaje subterráneo. Los garajes subterráneos normalmente necesitan una ventilación forzada. Debería de especificarlo el problema, pero aquí vamos a ponerlo nosotros más claro, ¿eh? Vamos a ver. Voy a escribir aquí que es con ventilación forzada. Ventilación forzada. Nos vamos al reglamento y en el reglamento nos dice sobre los garajes. Garajes, 20 vatios para los de ventilación forzada. Es decir, ventilación forzada es que los garajes tengan un extractor para sacar los humos de los coches. ¿De acuerdo? Pues entonces, y al ser subterráneos, como seguramente van a tener esos extractores, a no ser que tengan una rejilla de ventilación que dé a nivel de la calle, pues vamos a poner 130 metros cuadrados por 20 vatios por metro cuadrado, y eso nos va a dar 2600, ¿no? Correcto. Vamos a ir aquí. 2600 vatios. Luego la potencia total del edificio, si ya tenemos todos los componentes de esta expresión, potencia en viviendas, servicios generales, locales comerciales, oficinas y garajes, es sumarlo todo. Entonces tendremos 145.360 correspondiente a las viviendas, más, habíamos dicho que la potencia en servicios generales era 12.478. 478 más potencia en locales comerciales, que son 9.000, más potencia en oficinas, que son 8.000, más potencia en el garaje, que son 2.600. Y todo eso sumado nos va a dar
la cantidad de, vamos a verlo, 145.360 más 12.478 más 9.000 más 8.000 más 2.600. 177.438. Y esto, no olvidad de poner las unidades, porque si no está todo mal, vatios. Como es una potencia muy elevada, también la podemos dar en kilovatios, que serán 177,438 kilovatios. Y con esto hemos resuelto el apartado 1 del problema, el apartado A del problema, la previsión de cargas del edificio. Bien, a continuación vamos a resolver el apartado B del problema. Nos piden que calculemos la sección, protecciones, intensidad máxima de cortocircuito y diámetro de los tubos para la línea general de alimentación. Es trifásica con neutro. Las líneas de alimentación, generales de alimentación, en edificios, aunque no nos lo digan, siempre serán trifásicas con neutro. Para contadores totalmente concentrados, es decir, los contadores... Aquí hay un error en el enunciado, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí lo vamos a quitar, porque este enunciado luego da el dato de cómo están los contadores, y no están así. Por tanto, formado por cables, por cables unipolares, ¿de acuerdo? RZ1 barra guión K 0,6 barra 1 kilovoltio. En la instalación enterrada bajo tubo. Esto tenemos que prestar atención, igual que a la designación del cable. De conductores de cobre, considerando un factor de potencia global de todo el edificio de 0,9. Factor de potencia y coseno de phi, recordad que era lo mismo. Y una longitud de 20 metros. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya nos pasamos a los datos adicionales. Las derivaciones individuales están formadas, bueno, esos son datos de las derivaciones individuales. Y esto, los contadores están distribuidos de la siguiente forma. Por eso he quitado del enunciado eso de que estaban totalmente concentrados. Este ejercicio vamos a hacerlo diferente al anterior, con contadores concentrados por planta. Entonces son contadores de las 5 primeras plantas y servicios generales, es decir, el contador del grupo de presión, el ascensor, el alumbrado de la escalera, los patios, todo eso está en la planta baja. Mientras que los contadores de las plantas restantes, es decir, desde la sexta hasta la planta número 11, porque había 11 plantas, están en la sexta planta. Cuando son edificios muy altos, con muchas viviendas por planta, o con potencias bastante elevadas por vivienda, para evitar problemas de caídas de tensión, los contadores se reparten por plantas, para así no tener que hacer derivaciones individuales con unas secciones tan altas y no tener caídas de tensión tan grandes como podría ser este caso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos al cuaderno y aquí tenemos apartado B. Esto ya me lo he dejado preparado. Línea general de alimentación sobre una potencia total del edificio de 177.000. Esto lo vamos a quitar porque esta comita de aquí no pinta nada. 177.468 vatios, que nos había dado el apartado A. Vamos a calcular la sección de la línea general de alimentación en principio. Recordad, las secciones se calculan de dos formas. La primera, la que le decimos S1, es por caída de tensión. Y para eso hay que utilizar una fórmula que, si no os acordáis, venís al formulario y la miráis, y es, en función de la potencia, tenemos que, si la línea es trifásica, como es el caso, utilizamos esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, venimos aquí y tenemos que la potencia, la sección 1 es igual a... Disculpad. Esta fórmula no. Esta fórmula es la de la intensidad, que pasará por la línea, que también la vamos a utilizar. La fórmula que íbamos a utilizar nosotros era esta para líneas trifásicas, si no despreciamos el efecto de la reactancia, y esta si lo despreciamos. ¿Veis? Aquí pone x igual a 0. Recordad,
A partir de 35 milímetros cuadrados no se debe de despreciar este efecto, a no ser que sean líneas cortas, como es el caso de esta línea general de alimentación. Por tanto, aquí lo vamos a despreciar y en nuestros cálculos, mientras yo no diga lo contrario, se despreciará. Por tanto, cogemos esta fórmula, ¿de acuerdo? Esta fórmula de aquí, ¿vale? Podemos coger esta fórmula de aquí si tenemos la intensidad, con lo cual tendríamos que averiguar antes la intensidad, o coger directamente esta fórmula de aquí, conociendo como conocemos la potencia, y estas cosas de aquí que vamos a ver, que sí que las conocemos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Por tanto, la fórmula es potencia, es la potencia. ¿Qué potencia lleva esa línea? La potencia del edificio por longitud de la línea general de alimentación partido. ¿Esto qué era? La conductividad del cobre, porque la línea es de cobre, por la caída de tensión real en voltios, por la tensión de la línea. Vamos a ver cosas que conozcamos. Longitud 20 metros. Potencia 177.438 vatios. Tensión, si es trifásica, 400 voltios entre fases. Conductividad. Aquí nos encontramos el primer problemita. El problemita no es otro que saber a qué temperatura hemos de coger la conductividad del cobre. Para eso tenemos que saber de qué aislamiento está compuesto, de qué material está compuesto el aislamiento del cable. Para eso tenemos la designación del cable, que nos la daba el problema. Y recordad, siempre la primera letra, más a la izquierda, es la que nos dice el tipo de aislamiento. Recordad, la R es un aislamiento que corresponde a qué material. Al XLP, que es la abreviatura técnica o comercial del polietileno reticulado. Eso es un aislamiento termoestable. Y todos los termoestables, termoestable. ¿De acuerdo? ¿Qué temperatura aguantan como máximo en servicio? Sin perder sus propiedades de aislamiento eléctrico. Pues 90 grados. Por tanto, hemos de coger ese valor de la conductividad del cobre a 90 grados. ¿Vale? Venimos aquí al formulario y aquí en esta página 44 tenéis que la conductividad del cobre a 90 grados son 44. ¿Vale? No, ¿44 qué? Bueno, pues la conductividad, recordad que se mide en metros dividido ohmios por milímetro cuadrado. Son las unidades inversas a la resistividad. Pero bueno, ahora aquí lo que nos interesa para resolver el problema es su valor, porque después cuando multipliquemos todas esas cosas nos va a dar ¿qué? Milímetros cuadrados. Por último, incremento de vamos a ver, el incrementos es la letra esta, pero realmente esto es la caída de tensión real en voltios. ¿Cómo se saca? Pues multiplicando U por la caída de tensión máxima en porcentaje. Esto que no se ve bien aquí quiere decir en porcentaje, que es igual a multiplicar 400 ¿por qué valor? Para eso tenemos que recordar estos datos que nos dicen. Los contadores están distribuidos de la siguiente forma, y eso quiere decir que están distribuidos en dos plantas. ¿Eso a qué corresponde? Eso corresponde a una distribución de contadores que se llama concentrados por planta. Y eso corresponde a este esquema que especifica el reglamento en la instrucción 19. Estamos aquí. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Esquema cuando existen varias centralizaciones de contadores. ¿De acuerdo? Por tanto, en ese caso, la línea general de alimentación puede tener una caída de tensión máxima en porcentaje del 1%. Por tanto, nos venimos aquí y ya sabemos que este numerito vale 1%, ¿vale? 1% es igual que 1 partido 100, que es 0,01. Y 400 por 0,01 nos da 4 voltios. ¿De acuerdo? Por tanto, esto
será igual a 4. Y de aquí ya vamos a sacar el valor de la sección en milímetros cuadrados. Multiplicamos arriba 177.438 por 20 dividido, ¿vale? Vamos a poner lo que, recordad que abajo hay un producto igual que arriba, pero como vais a dividir por un producto ya arrastráis lo que tenéis en el denominador, aquí tenéis que utilizar el paréntesis en la calculadora o hacerlo por dos pasos. Si lo hacéis en dos pasos, os tenéis que apuntar primero lo que os ha dado la multiplicación de arriba, que ha dado esto. Entonces, sería lo de arriba dividido el producto de abajo, que son 44 por 4 por 400. Cerramos paréntesis, abajo da 70.400. Estoy poniéndolo paso por paso porque mucha gente plantea bien las fórmulas y el problema y luego se equivoca al resolver esto. Y eso simplemente porque no está acostumbrado a utilizar los paréntesis en la calculadora. ¿De acuerdo? A ver, vamos a volverlo a hacer porque a mí no me ha dado aquí bien. 60 dividido 70.400. Eso a mí me da 5,4 50, disculpad, 50,4 50,4 milímetros cuadrados. Eso no existe. Por tanto, ¿qué hemos de redondear? No tenemos que redondear a 50, que es la sección que más se acerca, sino tenemos que redondear a la inmediata superior. Por esos 0,4 debemos de redondear a la inmediata superior. ¿De acuerdo? Entonces, S1 es igual a 70 milímetros cuadrados. Muy bien. Ahora vamos a hacer... Cuidado que aquí se ha ido... ¡Buah! Aquí... Esto es lo que más tiempo perdemos utilizando esto. Pero bueno, vamos a ver. Aquí nos ha dado esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hacer S2. S2 es por intensidad máxima. Muy bien. Para eso, ¿qué utilizamos? Utilizamos el dato del problema de el tipo de instalación. Y el tipo de instalación es en instalación enterrada bajo tubo. Y después también tenemos que saber la intensidad que va a pasar por ese cable. Vamos primero a saber la intensidad. ¿Cómo sacamos la intensidad? Pues nos vamos al formulario y esta vez sí tenemos que utilizar la fórmula de la corriente para líneas trifásicas, de la cual sabemos la potencia y el coseno de phi nos lo dan 0,9. Muy bien, pues entonces aquí sacamos primero que nada siempre para hacer la S2 la intensidad de la línea, que será potencia partido raíz de 3 por U, que es la tensión, por el coseno de phi, que nos lo dan. Y si no nos lo dan, para líneas generales de alimentación se estima un coseno de phi 0,9. Entonces aquí serán 177.438 partido raíz de 3, que serán 1,7 por 400. Yo cojo 1,7 como primera aproximación de raíz de 3, por coseno de phi, que son 0,9. Y eso, si lo hacéis, os dará aproximadamente, aquí sí que se puede ir en función de los decimales que cojáis de la raíz de 3. Yo os recomiendo que pongáis 3 y raíz en la calculadora, y así os coge todos los decimales, ¿vale? Yo, como lo estoy haciendo con la calculadora del ordenador y quiero ir rápido, no lo hago y cojo el primer decimal de aproximación, que sé que es 1,7. Pero vosotros coged todo lo que es el valor de la raíz de 3 con todos sus decimales, y así haréis un resultado más exacto.
Bueno, a mí me da 289,9 ¿qué? Amperios. Es la intensidad. A vosotros, en función de los decimales que hayáis cogido aquí, os podría dar 290 y pico, ¿de acuerdo? O al contrario, o menor, porque realmente si coges aquí más decimales, esto va a dar más grande la división va a dar más pequeño. Os podría dar pues a lo mejor 283, 284, no sé. Pero bueno, en estos valores de intensidad estamos hablando de valores muy aproximados. Ahora, tipo de instalación. Vamos a ver. Tipo de instalación. Instalación. Muy bien. Pues para eso nos tenemos que ir al formulario. Nos dicen que es enterrada bajo tubo. Al principio del formulario tenéis unas tablas que se llaman la tabla 52B2, extraído de la norma UNE 20460, donde nos ponen todos los tipos de instalación. Entonces, hemos de buscar conductores unipolares o multipolares en conductos no circulares en vacíos de construcción, no, ¿vale? Vamos a buscar lo que es el método de enterrado, ¿vale? Bien, aquí, eso está al final, ¿vale? Vamos a ver, aquí tenemos, al final tenemos todos los métodos de enterramiento del cable. Recordad, aquí cómo va el cable enterrado. Pues son cables unipolares o multipolares enterrados sin protección contra los daños mecánicos complementaria. Vamos a ver. Eso podría ser cables unipolares o multipolares enterrados con protección contra los daños mecánicos complementaria. Hombre, nuestros cables unipolares o multipolares están protegidos contra daños mecánicos a través del tubo. Estamos en este caso, pero fijaos que el tipo de instalación, la letra, que es lo que nos sirve para entrar luego en la siguiente tabla, no cambia. El método es la letra D. Muy bien, pues ya tenemos aquí la letra D. Y ahora nos vamos a la siguiente tabla. Primero sabemos que nuestro cable corresponde a esta designación, una RZ1-K. Estamos en la siguiente tabla, estamos hablando de aislamiento termostable XLPE3, porque es una línea trifásica con 3 conductores activos más el neutro. Por tanto, aquí buscamos la letra D. ¿Y aquí qué nos pone? Ver siguiente tabla. O sea, que no tenemos que buscar en esta tabla. Al ser una instalación enterrada, nos vamos a la siguiente tabla, que está exclusivamente hecha para instalaciones enterradas. Como es cobre, buscamos aquí. XLPE3 buscamos aquí. ¿Y qué tenemos que buscar? Aquí pues no hay que entrar por la izquierda y bajar hacia abajo. Aquí realmente tenemos ya que buscar un valor de intensidad que sea superior al que tenemos en la línea. En la línea a mí me daba 289. Pues 291 es superior a 289. Y eso equivale a una sección de 185 milímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí, tipo de instalación, vamos a ver, tipo de instalación de tabla. Esto es la tabla. Esto es la tabla A52. Recordad, aquí la tabla está al principio. A52-1 bis, ¿vale? Esto, aunque parezca un poco rollo ponerlo, hay que ponerlo, porque así la persona que está viendo el problema sabe de dónde salen los resultados, ¿vale? Nos sale una S2 igual a 185 milímetros cuadrados. Bueno, pues entre la S1, que... Cuidado, aquí cuando cambiamos, a veces cuando cambiamos de color, suceden cosas raras. Pues entre la S1 que da 70 milímetros y la S2 que da 185, lo tenemos claro cuál es la mayor, ¿no? La S2. Muy bien. Ahora hay que hacer una tercera comprobación. Recordad, tenemos que comprobar si esa sección va a ser bien protegida por la protección. Pero, primero que nada, para eso tendremos que decir qué protección, ¿vale? La intensidad
de la protección, ¿vale? La protección de una línea general de alimentación siempre se realiza dentro de la caja general de protección, ¿vale? Por tanto, estimar la intensidad de la protección es lo mismo, calcular la intensidad la intensidad de la protección es lo mismo que decir el calibre de los fusibles que van a ser para esa línea general de alimentación. No nos dicen si la acometida es subterránea o aérea, ¿de acuerdo? Vamos a estimar que es una acometida subterránea, ¿de acuerdo? Y por tanto, para acometidas subterráneas tenéis en la página 221 los diferentes modelos de cajas de protección y los tamaños de los fusibles. En concreto necesitaríamos un fusible de 250 amperios, porque es el primero calibre superior... No, disculpad, 250 no. Estamos hablando de que tenemos una corriente en la línea general de alimentación de 289, 290 prácticamente, por tanto, hemos de ir a los fusibles de 400, ¿vale? Fusibles de 400. ¿De acuerdo? La intensidad de la protección serán 400 amperios. Y ahora a continuación, ¿vale? Esto es un resultado de los que nos pide el problema. Muy bien. Y ahora, a continuación, sí que debemos de hacer la comprobación de que el cable estará bien protegido por ese fusible, y eso es equivalente a decir que la intensidad, que se cumpla estas tres igualdades: que la intensidad de la línea sea menor o igual que la intensidad de la protección, y esta que sea menor o igual que la intensidad máxima del cable, ¿de acuerdo? Que la intensidad máxima del cable. Muy bien, pues aquí sabemos que la intensidad de la línea son 289,9. La intensidad de la protección 400. Pero en la intensidad máxima del cable, si nos venimos a la tabla, para 185 y cobre y en XLP3 son 291. No nos cumple. No nos cumple, ¿eh? No nos cumple. No nos cumple. Muy bien. Tenemos aquí 291. No cumple. Pues lo apuntamos que no cumple. No cumple. ¿Qué hemos de hacer? Los fusibles no los vamos a cambiar. Deberíamos de subir. Pero si os fijáis, para subir la sección hasta que el valor de la intensidad del cable supere esos 400 amperios, no sería posible en este tipo de canalización con un único cable, ¿de acuerdo? De 380, ¿de acuerdo? Podríamos recurrir entonces sí a doblar la sección. En estos casos se doblaría la sección. ¿Qué quiere decir doblar la sección? Pues poner dos conductores por fase. Si nosotros lo que necesitamos son más de 400 amperios en cada fase, pues podríamos decir que si dos cables de 95 milímetros aguantan, un cable de 95 milímetros aguanta 202 amperios, podríamos decir que dos cables de 95 aguantarán 404 aproximadamente, ¿eh? Aproximadamente. Como eso no es exactamente así, ¿de acuerdo? Es decir, cuando se utilizan varios conductores por fase, la sección efectiva no es la suma de las dos secciones, ¿de acuerdo? Sino que es un poco menor, por tanto no aguanta la suma de la intensidad de cada uno de los cables, sino que aguanta un poco menos. Vendríamos y la solución aquí, en este problema, sería poner dos conductores por fase de 120 milímetros cuadrados cada una, ¿de acuerdo? Esto es un ejercicio bastante especial, ¿vale? Entonces la sección de la fase sería 2 por 120 milímetros cuadrados, y la sección del neutro estaríamos hablando de que para una sección de fase de 120 milímetros cuadrados sería coger la mitad,
¿vale? ¿De acuerdo? Eso lo podemos ver en la instrucción 14 del reglamento. Aquí nos vamos a la instrucción 14 que habla de las líneas generales de alimentación, ¿vale? Y vemos aquí la tabla 1 que nos dice en función de la sección de la fase, la sección del neutro. Aquí estamos secciones de 120, pues podemos coger dos conductores de 70 o lo que es lo mismo, una sección de neutro de 150 con un solo cable, ¿eh? Con un solo cable. Fijaos, ¿eh? Fijaos que aquí podríamos coger 150 milímetros cuadrados para el neutro, porque esto viene a ser una sección equivalente de ¿qué? De 240 milímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces se coge la mitad o superior, 150 milímetros cuadrados. Muy bien, esa sería la la sección de la fase y la sección del neutro de la línea general de alimentación, ¿de acuerdo? Esto es un caso especial donde hemos tenido que colocar más de un conductor por fase en la línea general de alimentación debido a la elevadísima intensidad que recorre esa línea ya que está enterrada. Bueno, nos quedaría el que hemos sacado del calibre de la protección, intensidad máxima de cortocircuito. Pues nos vamos aquí al formulario, apartado K, ¿vale? Recordad, es el apartado K, lo de las intensidades máximas de cortocircuito. Estamos hablando aislamiento termoestable, la primera tabla no es, ¿vale? Y entonces estamos hablando de una sección equivalente de 240 milímetros cuadrados, ¿de acuerdo? No, sí, de 240 milímetros cuadrados. Si hablamos de 0,1 segundos, ¿de acuerdo? Serían 108.529 amperios. Entonces, hemos de colocar aquí que 108.529 amperios. Para un cortocircuito de duración 0,1 segundo. ¿De acuerdo? Y nos quedaría el diámetro del tubo. El diámetro. Estoy acabando el ejercicio en color rojo, ¿vale? El diámetro del tubo nos tendríamos que venir al reglamento, ¿vale? El reglamento, instrucción número 14. ¿De acuerdo? Me he pasado un poquito aquí. Diámetro exterior de los tubos. En la misma tabla donde hemos mirado antes, aquí tenemos una sección equivalente de 240, sería tubos de 200, ¿vale? Porque son dos conductores por 120, ¿vale? Bueno, aquí realmente con un tubo de 200 exactamente tendríamos diámetro de los tubos, es el diámetro máximo del tubo, serían 200 milímetros cuadrados. Ya os digo que al ser un edificio de mucha potencia, estar la instalación enterrada, que es la tipo de instalación que menos calor disipa, por tanto necesita unas secciones mayores de cable, pues también nos da valores extraordinariamente grandes tanto en secciones como en diámetro del tubo. Muy bien, y aquí hemos resuelto ya el apartado B del problema. Bien, a continuación vamos a resolver el apartado disculpad, el apartado C, que es la derivación individual trifásica al motor del ascensor. Aquí longitud 30 metros y aquí he añadido yo estos datos que al principio del enunciado, si os fijáis, no estaban, ¿vale? Porque me he dado cuenta de que faltaba ese dato, ¿de acuerdo? Recordad, un ascensor tiene que ser siempre abastecido por una línea que tenga aislamiento resistente al fuego. Eso quiere decir alta seguridad aumentada. Y eso se da con este tipo de cable, el SZ1-K, mica, ¿vale? Eso de mica significa resistente al fuego.
empotrado bajo tubo. Muy bien, pues nos venimos a la libreta. Aquí tenemos apartado C, línea ascensor, y vamos aquí, ya tenemos los datos que vamos a utilizar del problema. 5,4 caballos la potencia. El rendimiento, esta letra significa rendimiento. 0,87 coseno de phi, 0,85 longitud 30 metros. Muy bien. Y aquí tenemos que el tipo de cable es SZ1/K. ¿Qué es la S? La S es la abreviatura de silicona. Las siliconas son termostables. Por tanto, al ser termostables, aguantan en servicio una temperatura máxima de 90 grados. 90 grados centígrados, ¿eh? Nunca decimos lo de centígrados, pero son grados centígrados de temperatura. Muy bien. Vamos a calcular rápidamente la sección de la línea del ascensor. S1 por caída de tensión. Ya podemos poner la fórmula de memoria, ¿no? P por L partido la conductividad, si es a 90 por la caída de tensión real en voltios por la tensión. Vamos sustituyendo valores, ¿de acuerdo? Y aquí, antes de sustituir valores, nos falta ¿qué? Un coeficiente multiplicador de la potencia. Igual que lo hemos hecho en la previsión de cargas en el apartado A, aquí utilizamos el 1,3, porque se trata de motores de aparatos, un motor de un aparato de elevación. Y ahora sí que sustituimos. La longitud, vamos a hacerlo aquí ya directamente para que no se quede tan apretujado. Eso es equivalente a hacer 1,3 por 5,4 por 736, que es para pasar de caballos a vatios, disculpad, a vatios por 30. ¿Vale? Y abajo tenemos la conductividad del cobre a 90 grados, son 44 por el incremento de tensión, que vamos a ver. El incremento de tensión, que es la caída de tensión, porque no es un incremento, es un decremento. La caída de tensión real en voltios es multiplicar la U por la caída de tensión máxima en porcentaje. Y si venís al formulario, veréis que esa caída de tensión máxima en porcentaje se establece para los circuitos de fuerza en un 5%. ¿De acuerdo? El ascensor, en este caso, funciona como una derivación individual, pero no se le aplica este 1% ni este 0,5%, sino que, como va directamente ya al receptor, se le aplica un 5% por ser circuito de fuerza. Eso ya lo vimos también en el anterior problema. Por tanto, es equivalente aquí de decir 400 por 5 partido 100. 400 por 0,05, esos son 20 voltios. Muy bien. Aquí ponemos un 20 y aquí multiplicamos por 400 y eso nos va a dar una sección en milímetros cuadrados de 1,3 por 5,4 por 736 por 30 dividido 44 por 20 por 400. Eso nos va a dar una sección de 0,44. milímetros cuadrados. Redondeamos a 1,5 milímetros cuadrados, ¿de acuerdo? S1 igual a 1,5 milímetros cuadrados. Muy bien, vamos a calcular la S2. S2 es por calentamiento. S2 por intensidad máxima. Intensidad máxima y calentamiento es el mismo
Método de cálculo. Entonces, lo primero, hallamos la corriente de la línea del ascensor. Ya yo no voy al formulario, directamente lo ponemos. 1,3 por la potencia dividido, ¿qué? Aquí tenemos que dividir por la tensión, por el coseno de phi y por el rendimiento, porque recordad que la potencia viene aumentada por el rendimiento y siempre el rendimiento pasa a dividir. Por tanto, aquí arriba esto no hemos colocado el rendimiento, por tanto, ¿está bien? Pues no, hemos cometido un error. Tanto en la caída de tensión como en la intensidad máxima, en los dos métodos, si nos dan el rendimiento y la potencia, entonces el rendimiento lo tenemos que colocar siempre dividiendo en las dos fórmulas, porque va a aumentar la corriente que nos hace falta y por tanto también la sección. Voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Vamos a corregirlo en un momento. El rendimiento eran 0,87, pues aquí abajo multiplicaríamos por 0,87. ¿De acuerdo? Aquí se está quedando un poquito esto desastrado. Vamos a borrarlo. Y lo volvemos a hacer, Estos olvidos, pues es bueno que veáis que ocurren y nos damos cuenta. Razonamos. Si aquí el rendimiento hace aumentar la potencia porque es menor que 1 y divide, pues aquí también. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces ahora esto ya no va a dar esto, sino que va a dar seguramente mayor. ¿Vale? Seguramente no, seguro. Vamos a ver. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Vamos a borrar aquí. Borramos aquí. Borramos aquí. Y rápidamente volvemos a resolver. Vamos a ver. 1,3 por 5,4 caballos por 736 vatios por caballo por 30 metros de longitud. Eso da 155.000. Dividido, paréntesis, 0,87 por 44 de conductividad por 20 voltios de caída de tensión real por 400 de tensión de la línea. Eso nos va a dar 306.240. Nos da 0,5. Muy bien. Ha aumentado, pero no ha aumentado apenas. Disculpad, se ha cerrado esto. Muy bien. Bueno, pues 0,5 milímetros cuadrados. ¿Vale? Aquí, esperad que seleccione el lápiz. 0,5 milímetros cuadrados. Secciones de... Vamos a ir a una sección redondeando. Sección superior 1,5 milímetros cuadrados. Y ahora aquí estamos calculando la corriente. ¿De acuerdo? Eso nos va a dar una corriente de estoy haciéndolo. Aquí, disculpad, aquí falta otra cosa, Aquí falta nuestra raíz de 3. Muy bien. Nos va a dar una corriente. Ya pongo directamente aquí el valor, ¿de acuerdo? De 10,27 amperios. Recordad, aquí tiene que estar en vatios, En vatios. Por tanto, serán 5,4 por 736. Ojo cuando nos den la potencia en caballos, porque siempre tenemos que pasarla a vatios, siempre que la utilicemos en cualquier fórmula. ¿De acuerdo? Esto eran
0,85, esto 0,87, esto es raíz de 3, estos son 400, porque la línea del ascensor es trifásica. Nos da 10,27. Ahora, tabla A52-1/bis. Me voy al formulario. A ver, formulario, subo al principio. Empotrado bajo tubo. Muy bien. ¿Qué tipo? Primero que nada, tengo que ver a qué tipo de instalación se corresponde eso. Recordad que ya lo vimos en el anterior problema, empotrada bajo tubo, va a ser B1 o B2. ¿Vale? Empotrada bajo tubo. Nos dice si son cables unipolares o multipolares. ¿Vale? Cable Afumex First SZ1 empotrado bajo tubo. De acuerdo, no nos dice nada, suponemos que son unipolares. Siempre que no se diga nada, aquí son unipolares. ¿De acuerdo? Por tanto, nos venimos aquí al formulario. Estamos en cables aislados o cables unipolares en conductos empotrados en una pared de mampostería, ladrillo. Muy bien, B1, eso es. Esa es la letra con la que tenemos que entrar a la siguiente tabla. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y entonces, con B1, aislamiento termoestable. Línea trifásica, 3 conductores activos. Aquí paramos, empezamos a bajar y en la columna 8 estamos. La primera valor de corriente que sea superior a 10 amperios, que es lo que daba el ascensor, esa es la sección correspondiente. 1,5 milímetros cuadrados. Muy bien. En cobre, ¿eh? Muy bien, pues entonces columna 8 hemos cogido. Pues aquí, para contestar el apartado este, debemos decir B1, columna 8, cogemos una S2 igual a 1,5 milímetros cuadrados. Como es igual que la S1, en principio esa es la candidata a ser solución a nuestro problema, siempre que cumpla el criterio de que está protegido por la bien protegido. La intensidad de la protección, el calibre de la protección, en este caso usaremos un interruptor magnetotérmico automático para proteger el ascensor. ¿De cuánto? Si son 10,27, de 16 amperios. De 16 amperios, ¿de acuerdo? 16 amperios. Por tanto, se ha de cumplir que la intensidad de la protección menor o igual que la intensidad de la línea menor o igual que la intensidad máxima del cable. Aquí estamos hablando de que son, aquí ya hemos hecho una rayita que no tocaba, estamos hablando de que son, la intensidad de la línea son 10,27, la intensidad de la protección son 16, eso se cumple, y la intensidad máxima del cable, si vamos a la columna 8, 16,5. Por poco, pero se cumple. Por tanto, cumple. Por poco, pero cumple. Por tanto, cumple. Esto es lo que más tiempo nos hace perder, ¿eh? Pero vosotros en el examen rayaréis con un boli de verdad, que eso que nos preocupe. Muy bien, por tanto, la sección de la fase es igual a 1,5 milímetros cuadrados y la sección del neutro para secciones menores de 16 milímetros es la misma que la sección del fase. Y aquí también tenemos una línea que tendrá conductor de protección, por tanto la sección del conductor de protección es 1,5 milímetros cuadrados. Tenemos la protección, intensidad máxima de cortocircuito con un tiempo de 0,1 segundos. Pues nos vamos aquí a las tablas y la buscamos en el apartado K. ¿De acuerdo? Recordad siempre las intensidades máximas de cortocircuito. En el apartado K no, apartado F, disculpad. ¿De acuerdo? Primera tabla, si es aislamiento termoplástico. La silicona es un aislamiento termoplástico. Termostable, disculpad.
Por tanto, termostable y cobre, sección de 1,5 para ese tiempo 678 amperios. Lo apuntamos. ¿Vale? Amperios. Muy bien. Y por último, diámetro del tubo. ¿Dónde miramos el diámetro del tubo? Aquí estamos hablando de derivaciones individuales. Por tanto, tenemos que ir a la instrucción 21. ¿De acuerdo? En la instrucción 21, que es donde se miran, es la instrucción que nos habla de las canalizaciones para instalaciones interiores. Vamos aquí a la instrucción 21 y tenemos que buscar el tipo de en la tabla de secciones y diámetros y número de conductores para montajes empotrados. ¿De acuerdo? Precableadas, canalizaciones aéreas o con tubos al aire. Recuerdo que era esta. Vamos a ver. Aquí, características mínimas en canalizaciones embotadas ordinarias en obra de fábrica, paredes, techos, huecos de conducción y canales protectores de obra. Estamos aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, es la siguiente tabla. Aquí está, esta tabla nos dice las características que debe tener el tubo. Tubos en canalizaciones empotradas. Y en esa tabla nos dirá el diámetro. ¿Cuántos conductores hay? Pues tenemos 3 fases, un neutro y el conductor de protección. ¿Vale? 5. ¿De acuerdo? ¿Y qué sección? 1,5. Diámetro de 20 milímetros. Muy bien. Entonces, aquí pondríamos, ¿dónde lo hemos mirado? ITCBT 21. ¿En qué tabla? Tabla 5. ¿De acuerdo? Disculpad, estamos abriendo cosas que no es lo que tocan. Lo abriremos todo menos lo que toca. Muy bien, tabla 5. Tabla 5 igual a 20 milímetros. Muy bien. Y aquí ya tenemos, aquí vamos a redondear. Ya tenemos todo lo que nos pedía, ay, Dios mío, el apartado D. El apartado C, perdón. ¿Vale? La intensidad de la protección, la sección de la fase neutro, la intensidad máxima de cortocircuito. Estoy rodeando todas las cosas que son los resultados finales. Y el diámetro del tubo, que está aquí. Muy bien. Ahora nos disponemos a hacer el apartado último, que es el apartado D. Bien, a continuación vamos a hacer el apartado último del problema, que es la derivación individual monofásica a una vivienda de la planta novena que tiene una longitud de 20 metros. Aquí pone apartado E, pero bueno, es el apartado D. A ver, es un error en la numeración de las viñetas. Muy bien. Y aquí sí que tenemos que prestar atención a los datos adicionales que nos dan también. Bueno, siempre hemos de prestar atención. Los dos datos adicionales. Las derivaciones individuales estarán formadas por conductores unipolares de cobre H07V-K en instalación bajo tubo por el interior de una canaladura de obra, cumpliéndose que V es mayor o igual a 20 dE, según el dibujo. Muy bien. Vamos a ver, ¿eso qué significa? Las derivaciones individuales a las viviendas, recordad que siempre suben por una canaladura de obra, que es una cosa, es un conducto que se hace de material de construcción de este tipo, según esta imagen, ¿de acuerdo? Estos serían los diferentes tubos de las derivaciones individuales. Esa canaladura de obra puede tener unas dimensiones que pueden variar en profundidad y en longitud. Esto V mayor que 20 dE, esto se refiere al dE, sería el diámetro equivalente de un tubo, ¿de acuerdo? Y V
sería la profundidad, vista así en este caso, de la canaladura. ¿De acuerdo? Esto que veis aquí, esta placa de aquí es una placa cortafuegos. Por si acaso hay un incendio en el edificio, pues que el fuego quede acotado dentro de la canaladura de obra, en el caso de que llegase a su interior entre dos plantas. ¿De acuerdo? Después estos serían los tubos y aquí habrían unos registros. Muy bien. Esto ya veréis, este dato nos lo da el problema para poder después buscar en la tabla de tipos de instalación la letra y que no haya confusiones, ¿vale? Conductores unipolares de cobre. Muy bien. H07V-K, ¿vale? Cuando vemos ya el 07, eso significa una tensión de aislamiento de 400/750 voltios. ¿De acuerdo? No son conductores de 1000 voltios. Y después aquí entonces la primera letra ya no significa el aislamiento. La primera letra significa el tipo de norma que cumple el cable. En este caso estamos ante un cable que cumple una normativa que está armonizada. Armonizada es que es una normativa de una institución técnica española como UNESA, pero que ha sido homologada según las directivas europeas o normas europeas de otras instituciones técnicas europeas como CEI o CENELEC. Por tanto, siempre que veáis la H, eso significa que está armonizada. Para resolver el problema no nos sirve para nada, simplemente eso es para saberlo. Lo que sí que nos sirve es la siguiente letra que viene después del número, ¿de acuerdo? Y eso es la letra V. La V es la abreviación técnica de PVC y eso es un aislamiento termoplástico. Por tanto, nos vamos a la libreta y aquí ya nos ponemos en los datos del problema que es el cable es H07V H07V, muy bien, H07V-K, ¿de acuerdo? Por tanto, sabemos de esta V que el aislamiento será PVC y que la es termoplástico y su temperatura máxima de servicio serán 70 grados, ¿eh? Aquí son 70 grados centígrados. Muy bien. Pues vamos ya a resolver el ejercicio. La primera sección que calcularemos es la de caída de tensión, empleando el método de caída de tensión. Aquí hemos de cambiar de fórmula. Disculpad, se ha cerrado. Hemos de cambiar de fórmula. Vamos al formulario. ¿Por qué? Porque estamos ante una línea como monofásica. Por tanto, nos venimos aquí a las fórmulas estas, recordad, despreciamos reactancia, por tanto venimos a la columna de la izquierda. ¿En función de la potencia o en función de la intensidad? En principio, lo que conocemos ahora es la potencia, que son 9200 vatios. Y aquí veis, cambia, ¿eh? Aquí ponemos un 2 arriba. Aquí abajo es la conductividad, la caída de tensión en voltios y la tensión de la línea. Y como es monofásica, la tensión también cambia. Ojo, porque aquí es donde vienen los principales errores que comete la gente en un problema. Primero hace una línea trifásica y luego hace una monofásica y no se da cuenta de que tiene que cambiar la fórmula. Por tanto, 2PL arriba y abajo conductividad, y ahora ya sabemos que es a 70 grados del cobre por caída de tensión en voltios por la tensión. Vamos sustituyendo. Eso es igual a 2 por 9200, son viviendas de electrificación elevada, por una longitud de 20 metros, dividido la conductividad del cobre a 70 grados centígrados, la podemos mirar en el formulario si no nos la sabemos todavía de memoria, son 47,6. ¿Lo veis aquí? Muy bien, 47,6. Ahora, la caída de tensión real en voltios es igual a la tensión por la caída de tensión máxima en porcentaje, y eso en el formulario también nos pone que estamos en este caso o en este esquema para una única centralización de contadores. No, porque nos han dicho que hay una centralización en la planta baja y otra en la sexta planta. Eso nos lo han dicho aquí, ¿de acuerdo? Aquí nos lo dicen. Por tanto, estamos en este caso. En este caso, entonces, la derivación individual solo puede tener un 0,5% de caída de tensión. Muy bien.
en porcentaje. Venimos aquí y es el equivalente a multiplicar 230, ojo aquí, 230 no 400, estamos hablando de una línea monofásica, por 0,5 partido 100, porque estamos en porcentaje, que eso es el equivalente a multiplicar 230 por 0,005. Eso, si multiplicásemos por 1% serían 2,3. Pues el 0,5% es la mitad de 2,3. La mitad de 2,3 son 1,15 voltios. Eso es haciéndolo de cabeza. Y la otra forma es haciendo 230 con la calculadora por 0,005. 1,15. Lo mismo, ¿eh? Lo he hecho para los que sois un poco alérgicos al cálculo de cabeza. Muy bien, muy bien. No perdamos más tiempo. Aquí multiplicamos por 1,15 y aquí por 230. Y nos va a dar una sección. Vamos a ver esa sección. 2 por 9200 por 20. Dividido, paréntesis, 47,6 por 1,15 por 230. Cierro el paréntesis, le doy a la tecla igual, 29,3. 29,2. ¿Vale? 29,2. Disculpad que ya estamos con el lápiz. 29,2 milímetros cuadrados. Esa sección no existe. Por tanto, me voy a la sección inmediatamente superior, que es una sección, la 35. S1 es igual a 35 milímetros cuadrados. Y eso ya lo rodeo. Primera candidata a la sección, 35 milímetros cuadrados. De acuerdo. Ahora, sección 2, por calentamiento. Por calentamiento o por intensidad máxima invisible, que es lo mismo, ¿eh? Los problemas hay que hacerlos así, ¿eh? No estoy diciéndolo, pero lo doy por supuesto. Si yo pongo todo muy bien documentado y detallo por qué, de dónde sale cada cosa y cada cálculo, a qué método de cálculo corresponde, esto es S1, caída de tensión, esto es S2 por intensidad máxima, pues vosotros también tenéis que hacerlo. No vale con poner números y ya está, porque muchas veces, si yo no sé de dónde sale el número, puedo intuir que os lo habéis copiado o suponerlo, y muchas veces, aunque no os lo hayáis copiado, como vosotros muchas veces hacéis las cosas de memoria, si no os ponéis la fórmula al lado de donde sale cada número, no podéis detectar errores y podéis mezclar pues datos, unidades de forma incorrecta y hacer mal el ejercicio. Y como al final, si el ejercicio está mal, yo no puedo saber lo que hay dentro de la cabeza de cada uno y por qué lo ha hecho mal, ni lo que sabe realmente y lo que deja de saber, la única forma de que el ejercicio esté bien y que se puntúe bien es hacerlo todo bien documentado, como estamos haciéndolo aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, volvemos al ejercicio. La sección 2 por intensidad máxima. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es calcular la intensidad utilizando ¿qué fórmula? Pues la de la potencia partido la tensión por el coseno de phi. ¿Qué coseno de phi tiene la derivación individual? ¿Nos lo dice el ejercicio? Pues no, nos lo dice. Pues cuando no nos dicen derivaciones individuales el coseno de phi, se supone un coseno de phi de 0,85. Se estima. ¿De acuerdo? Aquí estamos ante 200, aquí estamos poniendo 9200 dividido 230 por 0,85. Esto es estimado. Pero si no nos lo dicen, la guía técnica de aplicación del reglamento de baja tensión nos dice que esa estimación es la que hay que hacer. 9200 multiplicado por 9200, disculpad. Lo dividiríamos entre 230
por 0,85 y nos daría una corriente de 47 amperios. Si os fijáis, la corriente es bastante alta. ¿Por qué? Porque la potencia es bastante elevada y la tensión, el suministro es el monofásico, por tanto son 230. Al bajar la tensión y tener una potencia alta, tenemos una corriente alta respecto de lo que sería hacer un suministro trifásico a la vivienda. Pero las viviendas están obligadas, las compañías distribuidoras, a hacer suministro monofásico hasta una potencia máxima de 14.250 vatios. Y como aquí tenemos 9.200 vatios, que es el primer escalón de la electrificación elevada, pues nos suministran en monofásico 47 amperios. Muy bien, ahora me voy a la tabla A52-1 bis. Este rollito siempre hay que ponerlo, porque no es un rollito, es de dónde sacamos las cosas. Me voy al formulario y me han dicho que van por canaladura de obra. Muy bien, pues lo primero, buscar a qué letra corresponde eso. Recordad, siempre las derivaciones individuales lo normal es que vayan por canaladura de obra, ¿vale? Entonces, estamos ante el caso este. Vamos a ver. En vacíos de construcción. En conductos. Cables unipolares o multipolares. Cables aislados. Conductores aislados en conductores empotrados en la mampostería. No. Vamos a ver. Subimos hacia arriba. Cables unipolares o multipolares en conductos circulares. Conductos circulares serían los tubos en vacíos de construcción. ¿De acuerdo? Y después, esos serían cables unipolares. Pero nosotros estamos ante cables unipolares o ante conductores aislados. ¿Cómo sabemos eso? Pues venimos aquí al enunciado y miramos el tipo de cable. ¿Este tipo de cable tiene cubierta? No, porque solo pone una letra. Si pusiese dos letras tendría cubierta y por tanto sería un cable unipolar. El cable es aquel conductor aislado que tiene una protección mecánica, que se le da a la cubierta. ¿De acuerdo? Como este no la tiene, se considera conductor aislado. Por tanto, en el formulario venimos aquí a conductores aislados en conductos circulares en vacíos de construcción. Y aquí sí que tenemos que elegir entre B2 y B1 y para eso nos han dado el dato este, diciéndonos que la V, la profundidad de la canadura, será superior a 20 veces el diámetro equivalente del tubo. Por tanto, para eso al final es una forma de decirnos que esa canadura es lo suficientemente grande para que los tubos estén bien ventilados. Por tanto, estamos aquí, en la letra B1. B1, me voy a la tabla de abajo. Tenemos que coger B1 y tenemos que buscar PVC o XLP. PVC, ¿por qué? Porque el aislamiento es de PVC, termoplástico. ¿PVC 3 o PVC 2? Aquí viene otra decisión a tomar. PVC 2, ¿por qué? Porque es una línea monofásica, dos conductores activos, fase y neutro. B1, PVC 2, bajo hasta superar los 47 amperios, que es lo que consume la línea. 50, giro a la izquierda, equivale a una sección en cobre de 10 milímetros cuadrados. Por tanto, hemos bajado B1, PVC 2, columna 6. Eso es lo que hay que apuntar para que el problema esté bien, Tipo de instalación elegida, B1. Columna 6. Sección 2, 10 milímetros. Muy bien, pues ahora ¿qué tendríamos? ¿Que comparar S1 y S2? ¿Y ya está? No. Ojo aquí, porque este es otro típico error. Cuando miramos intensidades máximas admisibles, tenemos que ver también si esas intensidades máximas admisibles, que en este caso era, recordemos, habíamos sacado de la tabla 52 1 bis, habíamos sacado que
en la columna B1, PVC2, columna 6, 50 amperios para 10 milímetros. Pero esos 50 amperios hay que afectarlos por un factor de corrección. Es decir, el cable no aguanta 50 amperios. Aguanta 50 amperios si metemos solo un tubo dentro de la canadura de obra. Pero por esa canadura de obra va a ir solo un tubo con cables que llevan corriente. No, van a ir varios tubos. Ese tubo de esa vivienda y los otros que parten de la misma centralización de contadores. Porque recordad que nosotros aquí vamos a ver el examen. Vamos a ver aquí el dibujito. Imaginaos que este es mi tubo, ¿de acuerdo? Este tubo, el de la novena, el de la planta, el de la vivienda de la planta 9. Pero ese tubo, ¿de dónde viene? Viene de la centralización de contadores, que ¿dónde estará? En la sexta planta. Por tanto, desde la sexta planta hay que abastecer a todas las viviendas hasta la última planta, que es la planta 11. ¿Cuántas viviendas hay? Pues 2 en la sexta, 2 en la séptima, 2 en la octava, novena, décima. Entonces son 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Son 6 plantas. Entonces 6 plantas por 2 por 2 viviendas por planta son 12 viviendas. 12 viviendas, una derivación individual por vivienda. Estamos ante 12 tubos, ¿de acuerdo? Más los de reserva, pero los de reserva no cuentan para esto porque no llevan cables. 12 tubos. Entonces debemos de, en el formulario, mirar qué factor de corrección por agrupamiento de conductores debemos de multiplicar esa intensidad que sale de la tabla. Es decir, vamos a disminuir la intensidad que aguanta el cable. ¿Vale? Vamos a ver, aquí están los factores de corrección por temperatura, resistividad del terreno. No. Estos son los que nos interesan a nosotros. Factores de corrección por agrupamiento. ¿Vale? Entonces, estamos en el primer caso, ¿vale? Embutidos dentro de un mismo tubo, canal o conducto o grapados sobre una superficie al aire. Estamos en este caso. Muy bien. ¿Cuántos tenemos? 12 tubos, ¿verdad? 12 derivaciones individuales que van desde la sexta planta hasta a las diferentes viviendas, ¿de acuerdo? Entre ellas la novena, que es la que estamos calculando. Vamos a multiplicar por 0,45. Por tanto, si nos venimos aquí, este cable ya no aguanta 50 amperios, sino que la intensidad corregida máxima, se pone así, intensidad prima máxima es igual a 50 por factor de corrección, lo que es lo mismo que multiplicar 50 por 0,45, ¿de acuerdo? 0,45. Y eso va a dar menos de 25. 50 por 0,45 da 22,5. Entonces da 22,5. No cumple. 22,5 es menor que 47 amperios. Deberíamos de ir aumentando la sección, ¿vale? Pero ¿qué sección debemos de buscar? La siguiente, y volver a hacer el cálculo y multiplicar por 0,45. La siguiente sección de 10 milímetros serían 16, coger 66, multiplicaríamos por 0,45 y nos daría pues 30 y pico, tampoco cumpliría. La siguiente, para no ir probando sección por sección, lo que podemos hacer lo que hicimos en el anterior ejercicio, ¿de acuerdo? Que es despejar la intensidad máxima que debe de haber en esta tabla, que debemos sacar de esta tabla para que multiplicada por ese coeficiente de corrección ya nos dé una intensidad superior a la que consume la vivienda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Sí, se debe de cumplir que la intensidad de la línea debe de ser menor o igual que la intensidad máxima de la tabla multiplicada por el factor de corrección. Si queremos despejar esta de aquí,
¿Cómo la despejamos? Pues esto es una inecuación, ¿eh? Una inecuación es cuando aquí pone menor o igual en vez de igual. Bueno, pues esto siempre se hace que si despejamos, si dejamos una cosa, una variable de la inecuación sola a una parte, pues entonces este que está multiplicando, pues pasa aquí dividiendo. Pero al pasar algo que estaba multiplicando al otro lado dividiendo, entonces el signo de la inecuación cambia. ¿Vale? Y entonces es lo mismo que decir que la intensidad máxima que debemos de buscar en las tablas será igual a la intensidad de la línea por el factor de corrección. Igual no, mayor o igual. Por tanto, necesitamos buscar una intensidad máxima en la tabla que sea mayor o igual a... Disculpad, aquí es dividiendo, ¿eh? Dividiendo. Aquí es factor corrección, ¿vale? Por agrupamiento, ¿eh? Agrupamiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues si dividimos la intensidad de la línea por el factor de corrección es lo mismo que dividir 47 amperios entre 0,45. Y eso va a dar más del doble. Eso va a dar más del doble. Entonces hacemos 47 dividido 0,45 y nos da 104. 104,4. Pues debemos de buscar en la tabla A52 bis en la columna 6, debemos de buscar una corriente superior o igual a 104,4, ¿vale? Y vemos la sección que equivale a ese valor de intensidad máxima. Ahora nos venimos aquí, columna 6, que es la que habíamos entrado, B1, PVC2, termoplástico, línea monofásica, bajábamos, columna 6, pues ahora tenemos que buscar un valor superior, 104,4, este es 104. Digo, pues me quedo con este. No, 125, es el superior a 104,4, 50 milímetros. Muy bien, muy bien. Pues ponemos aquí, aquí 50 milímetros. Vamos a ver aquí, eso daría una sección S2 igual a 50 milímetros cuadrados. Y ese es el resultado final. Por tanto, vamos a borrar, ¿vale? Vamos a borrar no este, ¿vale? Y aquí vamos a poner no cumple, ¿vale? Aquí vamos a poner no cumple porque la primera S2 que hemos hallado la habíamos hecho sin coeficientes de corrección. Por tanto, esta sí que cumple. Entonces, compararemos la S2 con la S1, S250, S135, la mayor de las dos cogemos como candidatas a hacer la última comprobación. Es S2, ¿vale? Y a partir de aquí tenemos que si yo tengo una corriente de ¿cuánto? ¿De 104 o de 47? Lo digo porque vamos a sacar el calibre del magnetotérmico. El calibre del magnetotérmico se saca en función de la corriente de la línea, no de la intensidad máxima que aguantará el cable, ¿de acuerdo? En esas condiciones de instalación. Por tanto, IP, vamos a coger un calibre que sea el inmediato superior a 47 amperios. Pues se puede encontrar en 50 amperios magnetotérmicos con 50 amperios de intensidad nominal. ¿De acuerdo? Entonces hacemos la comprobación que la intensidad de la línea debe de ser menor o igual que la intensidad de la protección y esta menor o igual que la intensidad máxima del cable. Que aguante el cable, pero la intensidad máxima corregida, corregida, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Porque esa es la intensidad máxima, la intensidad corregida que aguantará el cable. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Intensidad de la línea, 47 amperios. Intensidad de la protección, 50 amperios. ¿Esto es menor o igual que esto? Sí. ¿Esto es menor o igual que esto para la sección de 50? Bueno, pues la sección de 50 es
la intensidad máxima corregida son, vamos a ver que aguanta una sección de 50, columna 6, aguanta 125 amperios. 125 amperios. Multiplicada por 0,45 da igual a qué. $56.25. Muy bien. Pues entonces la intensidad máxima que aguanta el cable en esas condiciones de instalación con agrupamiento de tubos son 56,5 amperios. ¿De acuerdo? Entonces cumple. Cumple. Aquí siempre si cumple ponemos cumple y si no cumple ponemos no cumple. ¿De acuerdo? Vamos a poner otra hojita aquí. Muy bien. Y a continuación, ¿qué hay que hacer entonces? Pues podemos decir que la sección de la fase serán 50 milímetros. La sección del neutro, como es una línea monofásica, será la misma sección, 50 milímetros. La sección del conductor de protección ya no va a ser la misma, porque si veníamos la instrucción 19 nos dice que a partir de 35 milímetros será la mitad, por tanto la mitad de 50 son 25 y esa sección sí que existe, ¿vale? Sección de 25 milímetros. Entonces, ¿de acuerdo? Eso es un resultado de lo que nos piden. Este era otro. Estoy aprovechando aquí el papel al máximo, que es papel virtual. Muy bien. Intensidad máxima de cortocircuito. Con un tiempo de duración del cortocircuito de 0,1 segundos, miramos en el apartado F. Esta vez la miramos en la primera tabla porque estamos hablando de conductores de cobre con aislamiento termoplástico. ¿Para qué sección? Para que vamos a colocar 50 milímetros, 18.183. 18.183 amperios, ¿vale? Eso sería otro dato que nos piden. Y este dato sirve sobre todo para comprobar en la curva de disparo del magnetotérmico este de 50 amperios de calibre que en un tiempo de disparo de 0,1 segundos no permite que pasen una corriente superior a esta, porque si lo permitiese este cable tendríamos problemas ante cortocircuitos. Y por último, voy a ponerlo aquí, aunque va a quedar un poquito apretado, pero así nos queda todo, ¿de acuerdo? Diámetro de los tubos según la ITC BT 21, esto es tabla 5, tabla 5 porque es la misma tabla que hemos visto antes. Nos venimos aquí al reglamento de baja tensión. Si miramos en en la instrucción 15, que corresponde a las derivaciones individuales, no nos dice nada del diámetro de los tubos, ¿eh? No nos dice nada del diámetro. Ah, sí, perdón. En las mencionadas condiciones de instalación, los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos serán los mínimos. Nos dice que tienen que ser como mínimo 32, ¿de acuerdo? Y que se deben de poder ampliar un 100%, ¿vale? Entonces eso al final nos lleva a que en la instrucción 21, para el número de conductores y la sección y el tipo de instalación, nos dice el diámetro de tubo, ¿de acuerdo? Ya nos hemos pasado. Estamos en la 23, ahora vamos a la 21. Muy bien. Y hemos dicho que hemos de mirar la tabla correspondiente al tipo de instalación, ¿de acuerdo? Tubos en canalizaciones enterradas, no. Y esto corresponde, esa tabla que estamos viendo aquí, corresponde en diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número de la sección, ¿vale? Para tubos empotrados.
características para tubos en canalizaciones empotradas, ¿de acuerdo? Esta tabla no corresponde a este tipo de instalación, corresponde al anterior, al de superficie. Si pasamos a la siguiente página, vemos que esta tabla 5 buscaríamos tubos de 50, número de conductores 3, conductor neutro, de protección y de fase, aunque el de protección ya hemos dicho que sería de 25, aquí lo contamos también, y entonces número de conductores 3, tubo de 50, ¿vale? Y aquí sí que terminamos. 50 milímetros, ¿vale? Tenéis que poner la instrucción 21 si lo sacáis de ahí, porque para derivaciones individuales o de ascensores o de líneas que vayan a una depuradora o al grupo de presión, vais a sacarlo de esa instrucción, y aquí, si es montaje empotrado, tabla 5, para que se observe que habéis mirado la tabla que toca. De acuerdo. Bueno, pues aquí finaliza el problema 8, que tenía 4 apartados. Y aunque os haya parecido, hemos ido más rápido que en el anterior problema, nos hemos parado a explicar menos cosas, y si os dais cuenta, la mayor parte del tiempo que se invierte es explicando de dónde salen las cosas, y sobre todo yo aquí, que en este video tutorial, pues con el trazador que utilizo para escribir, simular la escritura a mano alzada, pues aquí pierdo mucho tiempo, pero vosotros con vuestro bolígrafo no vais a perder tanto tiempo. Y yo también aquí, para buscar páginas en el reglamento, instrucciones concretas, pues tengo que ir probando con el ratón. Entonces vosotros con un reglamento de papel vais mucho más rápido, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que esto os haya servido de ayuda y que los resultados se noten en el examen. Venga, hasta luego.